Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este taller en donde vamos a repasar los puntos importantes sobre la crianza positiva en el hogar. Estamos aquí desde el centro TLAED de Iguala Guerrero, Iguala de la Independencia Guerrero. Voy a esperar unos segundos a ver si se conectan algunas personas para darle continuidad a este taller, ¿vale? Si estás viendo la retransmisión, por favor, regálanos tu nombre y algún comentario o alguna duda que tengas sobre la crianza o estilos de crianza. Y créeme que estaremos pendientes de lo que nos escribas para poder dar contestación. Y hola, muchas gracias por estarnos viendo. En breve iniciamos con el taller Crianza Positiva. Tocaremos los puntos importantes o lo básico de la crianza positiva para que tú comiences a dar los primeros pasos en función de esta crianza y que puedas otorgarle a tu hijo, hija, sobrino, sobrina, o a lo mejor tú eres un tutor, que pueda tener a su cargo a algún menor y quieras regalarle una crianza más saludable a la que probablemente había hace algunos años, ¿no? Que incluso hasta la fecha tenemos muy normalizadas algunas conductas que dejan heridas, ¿no? Y ya como sociedad no podemos verlas, no podemos darnos cuenta de que no es tan sano ese tipo de crianza. Bien, pues vamos a comenzar. Por favor, tú que me estás escuchando, regálame coméntame si puedes escucharme alto y claro. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Y comenzaremos a preguntarnos acerca de cómo es el estilo de crianza que tenemos actualmente, que nos ha orillado a ser los padres que somos o los tutores que somos, quizá porque normalizamos este tipo de crianza, porque así nos educaron, porque creemos que hoy en día somos personas de bien gracias a esa educación, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que validar nuestros propios recursos, ¿no? Independientemente del contexto en el que pudimos habernos desarrollado,
todo influye, al final de cuentas, todo influye para que nosotros nos podamos desarrollar correctamente o tengamos un desarrollo psicológico más sano, ¿vale? Entonces, pregúntate qué tipo de relación te gustaría tener con tu hijo cuando sea un adulto. De qué van a hablar, qué cosas van a valorar, eh, qué situaciones se van a apoyar también, ¿no? También qué valor o enseñanza te gustaría que recuerde de ti cuando piense en su infancia, ¿no? Que papá estuvo ahí para enseñarme qué. ¿Qué estuvo haciendo papá en mi infancia? ¿A qué me enseñó? A la intolerancia, la impaciencia, la exigencia, ¿qué? O, o la paciencia, el respeto, el amor, la confianza, la resiliencia, ¿qué? ¿Cómo te sentías tú cuando eras niño y tus padres te corregían o te guiaban? La otra es, ¿qué cosas de tu crianza quisieras repetir? Claro está, porque no todo fue malo, ¿no? De repente mamá y papá se ponían de acuerdo y nos regalaron muchísimas veces momentos de calidad, ¿no? En la que ellos se permitieron volver a ser esos niños para compartir ese momento tan especial con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te gustaría repetir de tu infancia y cuáles no? Claro está. ¿En qué situaciones te sentiste perdido, invalidado o invalidada? ¿En qué situaciones sentiste que necesitaste más paciencia, más información, menos rigidez? Entonces, ¿cuáles no? ¿Y qué esperas que tu hijo aprenda de ti más allá de lo académico o la obediencia? Es decir, ¿quieres que lo obedezca todo sin cuestionarlo o que sea una persona que tenga la capacidad de escuchar, analizar, establecer acuerdos, a lo mejor cuestionar lo que se le está pidiendo porque puede ser algo exagerado o algo innecesario o algo para lo que él no está preparado o ella no está preparado, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría que aprendiera? Bien, entonces hablemos de qué es la crianza positiva. La crianza positiva consiste en la práctica de cuidados para un adecuado desarrollo integral y crecimiento saludable y armonioso del menor. Es decir, debe centrarse en la razón, no en tener la razón, sino en buscar la razón, ¿no? Que sea una situación razonable, en la sensibilidad, en el amor, la igualdad, la tolerancia y sobre todo el respeto mutuo, ¿no? Recordemos que el respeto es de allá para acá, ¿no? De ambos lados. Podemos encontrar pilares principales, como ya les mencionaba: amor, vínculo seguro, comunicación, validación emocional, promoción de la autonomía, es decir, que el menor aprenda y tenga confianza en sí mismo, ¿no? Para poder ir cumpliendo aquellas actividades que vayan de acuerdo a su edad, ¿vale?
Entonces, un ejemplo podría ser, en lugar de castigar por un error, ayudamos al niño a aprender de él. No como castigo por haberse equivocado, sino más bien para entender cómo es que sí nos podemos equivocar muchas veces, pero también los errores son parte del camino, ¿no? A muchos menores los criaron con la exigencia de no te tienes que equivocar, tienes que ser perfecto, y entonces vemos adultos frustrados, irritados, cansados, que se sienten incluso invalidados constantemente porque creen que el error los hace ser inválidos, ¿no? O invalidan su capacidad de desenvolverse sanamente día con día, ¿no? Piensan que equivocarse es hacer que esa persona esté mal, pero pues no, el error es parte de la vida del día a día, y si tú fuiste un niño que fue criado de esa forma, podrás entender lo frustrante que es cada vez que tienes que esperar la respuesta del te equivocaste o no te equivocaste, ¿no? Y cuando recibes el no te equivocaste, lo hiciste bien, tampoco tienes la capacidad de disfrutar tu logro, ¿no? Es como que, ya lo cumplí, lo que sigue, ¿no? Puede pasar. Entonces, creo que no queremos adultos así de frustrados, ¿no? ¿Qué es amor y vínculo seguro? Pues es brindarle afecto, presencia a los menores, hacerlos sentir amados, no por lo que hacen, sino por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser una persona, hacerles saber y darles esa confianza y seguridad emocional de que por el simple hecho de ser una persona merece valor, merece respeto, merece paciencia, confianza, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, cuando tu hijo rompe algo por accidente, ojo por accidente, porque también tenemos pues menores que sí tienden a hacerlo a propósito, ¿no? Y verificar si fue a propósito o por accidente, y entonces en lugar de gritarle, nos colocamos al mismo nivel del menor, a su altura, y le podemos decir, no pasa nada, tuviste un accidente, vamos a limpiarlo juntos, ¿no? Entonces es algo más sano que en el futuro le va a enseñar a este menor que los errores, los accidentes, los verdaderos accidentes no tienen consecuencias a gran escala. Claro que eres responsable por haber cometido ese error y te haces cargo. En el momento de limpiar, si rompiste algo, en el momento de limpiar el lugar, pues te estás haciendo cargo del error. Sí, el error te tienes que hacer cargo, pero no te señaliza como lo peor, ¿no? Entonces, no es algo que te califique como ser humano, un error, sino más bien es, o un accidente en este caso, sino más bien es entender o saber que para la próxima podrás tener más cuidado o ser más precavido en esa situación, ¿vale? El mensaje implícito es, aunque te equivoques, sigues siendo importante para mí. Eres más importante que un objeto, claro está. ¿Qué significa la comunicación y la empatía? Pues escuchar con calma, con atención, porque los padres de hoy en día ofrecen una escucha limitada. No sé si se han dado cuenta que o están inmersos en el teléfono por trabajo, porque los amigos, porque cualquier oportunidad que tengan es
para estar en el teléfono lo van a estar, ¿no? Entonces en el momento en el que el menor necesita ese contacto o esa conexión completa de mamá y papá, pues no la pueden encontrar, ¿no? Entonces sí es importante escuchar atentamente para tener una mayor comprensión. No necesitas responder, solo escúchalo, solo escucha al menor. No siempre puedes tener las respuestas completas y no está mal. Simplemente es hacerle ver a tu hijo que es suficientemente válido para que tú lo puedas atender, ¿vale? Que es importante lo que él siente, lo que él piensa, lo que él está pasando. Entonces, a partir de ahí, si pones este colchoncito de confianza, vas a poder tener esa capacidad de poner los límites firmes, ¿vale? Un ejemplo sería: veo que estás muy molesto porque no pudimos ir al parque. Entiendo que te sientas así, estás en todo tu derecho de enojarte, pero no puedes patear, no puedes tirar. Si necesitas expresar tu emoción, no tienes que gritar, háblalo, habla tu malestar, ¿vale? Entonces puedes delimitar o puedes guiar su malestar para que en un futuro puedas tener un adulto que pueda gestionar ese enojo, ¿no? Entonces, como resultado de esto, el niño se siente comprendido, lo que reduce la intensidad de la emoción y aumenta su disposición a cooperar. Podemos ver que hoy en día tenemos muchos adultos que no fueron escuchados en su momento, y entonces estos adultos tienden a reaccionar impulsivamente. Sus reacciones son muy polarizadas, ¿no? O me enojo muchísimo, o estoy me exalto de gran medida, o me apago totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues podemos ver que en la infancia a lo mejor no hubo esta guía para poder orientar precisamente sobre el estado emocional de esta persona, ¿vale? Y ahora hablemos de los límites. Por favor, si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho. Si de lo que mencioné con anterioridad tienes alguna duda, por favor puedes anotarlo o ve escribiendo en una libretita todas tus dudas y posteriormente lo puedes anotar o escribir aquí. Hablando de límites, los límites tienen que ser claros y consistentes. Se pueden negociar, sí, pero en su mayoría deben de ser firmes, ¿no? Los límites no son castigos, son guías y tienen la función de proteger y dar seguridad a largo plazo a este menor que estamos guiando u orientando, para que en su adultez sea una persona que tenga una mayor capacidad de tomar decisiones, ¿no? De tener esa certeza y ese equilibrio emocional para decir: esto es lo que tengo y estas otras opciones también las tengo. ¿Cuál me es mejor? ¿Cuál es lo más saludable para mí? Y te aseguro que vas a tener a un adulto más capaz, más competente, ¿no? También podemos tener ese adulto que va a través de los límites, le va a facilitar desarrollar esta capacidad de recuperarse de las dificultades, ¿no? De hecho, podrán desarrollar resiliencia o flexibilidad psicológica ante estas
dificultades o estos retos que se les presente en la vida, ¿vale? Y los errores, pues los errores los van a tomar como un aprendizaje, ¿no? Porque les estaremos enseñando que los límites nos dicen dónde es lo correcto socialmente y lo incorrecto socialmente, ¿no? Todo aquello que nos cuida a nosotros mismos y cuida de las personas que nos rodean, ¿vale? Pero también están los valores personales. Si el menor aprendió a respetar los límites de afuera, también va a conocer los límites de sí mismo y por ende sabrá establecer límites en su contexto. Límites que no permitirá le hagan daño o le lastimen, ¿vale? Bueno, un ejemplo de ello es: no puedes jugar con la tablet antes de hacer la tarea. Cuando termines podrás usarla, ¿vale? Yo sé que hay muchos niños que a la primera no entienden esta consigna. Se puede negociar, sí, en el sentido de si es un menor que tiende a la distracción, bueno, pueden hacer un cálculo de cuánto se tarda normalmente haciendo esa tarea y es como de: si la terminas un poco antes tendrás más tiempo para jugar la tablet hasta tal hora, ¿no? Si terminas más tarde, por ende, tendrás menos tiempo para jugar con la tablet. Así el menor podrá hacer un análisis de los pros y los contras de concentrarse o de buscar la manera de forzarse a mantener la atención con mayor constancia hacia su tarea, y eso es algo que lo impulsa, no es agresivo y el menor entiende que es algo que dependerá de él hacer para tener un resultado favorable o no tan favorable. Y entonces el niño entiende la relación entre acciones y consecuencias sin sentirse amenazado ni tener miedo. Yo sé que nos educaron a través de amenazas, castigos, baja autoestima o críticas bastante severas, ¿no? Entonces lo normalizamos creyendo que eso no nos afectó tanto. Sin embargo, pues sí, vean el resultado de muchos estilos de crianza que aunque no se parecen, a veces tienen los mismos resultados, ¿no? En terapia, pues nos los encontramos, ¿no? Personas o adultos con depresión, con trastornos de ansiedad, con trastornos de personalidad, que claro, tiene mucho que ver cómo esté la herencia o la predisposición para desarrollar estas enfermedades o estos malestares, porque no todos son enfermedades, pero aun cuando pueda haber una predisposición genética, también hay que recordar que el ambiente, que el contexto, que donde se desarrolla este menor, tiene muchísimo más peso que la herencia genética, ¿vale? Bueno, y entonces aquí tenemos unas preguntas que, ya que conocemos un poquito de lo que es la crianza positiva, lo que son los límites, para qué sirve la crianza positiva, podemos contestar a grandes o con mayor profundidad estas preguntas, ¿no? Y ya reflexionando sobre el estilo de crianza que actualmente estás teniendo. No importa si eres tío y nada más te encargas del menor o de la menor un par de horas, te aseguro que con que comprendas la forma en la que fuiste criado y la forma en la que quieres
en la que quieres que te recuerde este menor tiene un alto impacto, ¿no? ¿Quién quieres ser para este menor? Si no todo el tiempo lo cuidas, pero esas 2 horas, 5 horas o 10 horas a la semana, te aseguro que van a tener una diferencia significativa. ¿Qué clase de diferencia quieres ser para ese menor? ¿Mm? Entonces, tenemos esta pregunta. ¿Qué haces normalmente cuando tu hijo no obedece o te reta, ¿no? Ya hablando para la adolescencia es clásico y es muy común y es muy esperable que el menor tienda a ser más irritable, desesperado, desordenado, todo el tiempo está cansado, nada le parece, está en la búsqueda constante de su personalidad y sí, claro, todo esto puede repercutir en su comportamiento, en que el menor sea intolerante hasta los huesos, ¿no? Y por ende te puede sacar de las casillas con mucha frecuencia, pero hay que aprender a tener, digamos, como un stop antes de que te vayas junto con su malestar. Hay que hacer algo diferente, ¿no? Si ya te diste cuenta que el tener malestar con el menor, en lugar de acercarlos, los aleja y pareciera que el castigo va perdiendo cada vez más efecto y aparte de que pierde el efecto, vas perdiendo más su confianza y esto hablando únicamente en adolescentes, ¿no? Pareciera que se van alejando más. ¿No crees que sería momento de cambiar de estrategia? Entonces, ¿qué sientes en esos momentos? ¿Enojo, frustración, impotencia? ¿O ya después de que lo regañaste, lo sapeaste, te sientes tan culpable y abrumada o abrumado que es como, bueno, vamos a recompensar, a sanear mis culpas y ok, te voy a dejar ir al cine o con tus amiguitos o te voy a dar para que te compres unas prendas, ¿no? Y ya yo me sienta menos culpable de haber reaccionado de la misma forma o peor que tú cuando expresaste ese reto, ¿no? ¿Qué crees que tu hijo aprende de ti cuando reaccionas así? ¿Qué le estás haciendo creer con esa respuesta que le das cada vez que no obedece o se pone retador o retadora? ¿Cómo resuelves los conflictos en casa? ¿Con diálogo, con castigos, gritos o acuerdos? Si quieres puedes tomarle un screenshot a las preguntas para que créeme que esto te va a ayudar a conocer la forma en la que has orientado hasta este momento a tu menor y replantearte las formas en las que puedes volver a reconectar con él, ¿no? Entonces, ¿tu hijo puede expresar lo que siente sin miedo a ser regañado o invalidado? ¿Qué tanto escuchas a tu hijo cuando tiene una necesidad emocional, miedo, enojo, tristeza? ¿Cómo es la contención en casa? ¿Okay? ¿Tu forma de educar promueve la obediencia o la cooperación? Bien. Y entonces hablemos de los estilos de crianza. Ok, tenemos el estilo autoritario, que siempre se trata de control, es no te escucho, tú tienes que hacer lo que yo te exijo porque sí, porque yo lo digo y no hay punto de negociación, ¿no? Entonces hay poco afecto, difícilmente hay confianza, o si hay confianza, pues también hay un poco de miedo, ¿no?
Y también tenemos el otro polo, el permisivo, ¿no? Que hay un grado alto de afecto, pero hay un control totalmente bajo, ¿no? El menor en muchas ocasiones se sale con la suya, que de repente, ay mamá, es que ya me gasté de más esto y tienes que darme más dinero, ¿no? O, ay, es que se me rompió esto, perdí mi teléfono, me robaron esto, o me hace falta, o quiero otra computadora, quiero otra tablet, quiero otro celular, quiero más ropa. Sí, pareciera que hay mucho afecto, pero ¿qué crees que esté aprendiendo el menor que está siendo criado bajo esa alta permisividad? Bien. Y tenemos el negligente, el estilo de crianza negligente. Podemos entender que sí es un padre afectivo, pero normalmente es un padre ausente. Okay. Entonces tenemos que el padre negligente sí da afecto, pero pues es un afecto superficial, ¿no? Porque pues en realidad no se preocupa por las necesidades reales del menor, ¿no? Su educación, su higiene, lo que piensa, lo que siente. Entonces hay un bajo control de afecto, bajo control del menor, ¿no? Porque normalmente el menor que es criado bajo la negligencia pues tiende a desarrollar la capacidad de poner límites agresivamente, ya que no llegó o no llevó una guía o una orientación hacia fomentar el diálogo, el entenderse o el entender o expresar sus emociones, ¿vale? Y bueno, el estilo de crianza positivo es asertivo positivo es aquel en el que hay afecto igualmente equilibrado con el control, ¿no? Es decir, te amo, te protejo, te doy todo el afecto que me pides, que mereces, pero también hay límites, ¿no? También sé decirte que no sin hacerte sentir mal, sin hacerte sentir que un límite pueda ser un castigo, sin que el límite tenga que ser a gritos, ni a golpes, ni a faltas de respeto, ¿no? Pregúntate, ¿cuál estilo de crianza predomina en tu hogar? Bien. Tenemos aquí el estilo autoritario, que ya lo mencionaba, son padres estrictos, hay poco diálogo, se centra en la obediencia y el sobrecontrol del menor o de los menores. Ejemplo, te callas y porque yo lo digo, ¿no? Y la consecuencia de este tipo de diálogo es tener a un menor que desarrolle miedo, baja autoestima, obediencia por temor, y entonces tendremos un adulto que no sabe decir que no y puede ser un adulto con una alta probabilidad de ser vulnerable, ¿no? Vulnerable ante personas agresores, personas abusivas, y como no sabe poner límites este menor, vivirá bajo el yugo o el abuso de otras personas, ¿no? Alternativas positivas es: entiendo que estás molesto,
pero no es momento de gritar. Vamos a calmarnos y lo hablamos en ese momento, ¿no? Lo hablamos en el momento en el que nos calmemos. Estilo permisivo, ya lo mencionaron, mucho afecto, pocos límites, hay deseo de evitar conflictos o frustraciones con los hijos, es como de que no hay que hacerlo enojar porque mi criatura explota muy feo y mejor no hay que hacerlo enojar, ¿no? Un ejemplo es, está bien, haz lo que quieras, pero no te enojes, ¿no? Consecuencias en los menores es que vamos a tener un menor con la dificultad para tolerar la frustración y un menor altamente irresponsable, ¿no? Y la alternativa a esto sería, te entiendo, pero no siempre podemos hacer lo que queremos, no como castigo, no como agresión, es solo que no siempre se va a desarrollar como queremos, ¿vale? Y la alternativa, bueno, ya les decía, te entiendo, pero no siempre podemos hacer lo que quieres. Vamos a buscar una opción juntos, ¿te parece? Y así acompañas al menor a desarrollar esta tolerancia a la frustración, ¿ok? Estilo negligente, tenemos padres poco afectivos, con un poco control, padres ausentes emocionalmente y ausentes emocionalmente o físicamente. Un ejemplo de ello es haz lo que quieras, estoy ocupado, ¿no? La consecuencia de que eduquemos así a estos menores sería que tendremos a un menor con inseguridad emocional, necesidades de atención o necesidad de atención y un bajo autocontrol, ¿no? Imagínate toda esta combinación provoca inestabilidad emocional. Y un ejemplo, bueno, una alternativa segura a este estilo de crianza sería dedicar tiempo de calidad diario, aunque sea breve. Ahora estoy ocupado, pero en 10 minutos jugamos. Normalmente en terapia me encuentro muchos papás que pues mencionan esto, ¿no? Que no quieren ser negligentes, sin embargo, sus actividades laborales sí pareciera que son una limitación. Sin embargo, sí hago hincapié que 10, 15, 20 minutos todos los días con tu menor, 20 minutos de calidad, haciendo una actividad que no tenga nada que ver con responsabilidades, que simplemente sean padres e hijos, va a facilitar la armonización del vínculo que están teniendo, ¿no? Y entonces así poder retomar esta crianza, ¿no? No necesitan mucho, lo deseable es que sí, dediquemos más tiempo de calidad a los menores, más atención, más capacidad de escucha para ellos, para que podamos brindarle al menor un adulto con una estabilidad emocional, con seguridad, con capacidad de autogestionar, ¿no? Todas las emociones, las situaciones también que se les presenten en el día a día. Pues en el asertivo, como ya lo mencionábamos, tanto el afecto como el límites son equilibrados, hay capacidad de escucha, hay capacidad de validación emocional y la figura paterna-materna funge como una guía que orienta y enseña al menor
a comportarse o a prepararse para una vida, para una autonomía en el futuro, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser: sé que estás enojado porque no quieres bañarte, entiendo cómo te sientes, pero es hora del baño. ¿Quieres llevar tus juguetes? Te acompaño. Entonces, sí, darle las alternativas. Yo sé que no siempre tienen el tiempo para poder hacer estas pausas, para poder tener este nivel de paciencia, pero recuerda que como tú seas con tu menor, es muy probable que ese menor vaya a ser con el mundo, ¿no? Es todo lo que tú le enseñes a comportarse, pues a lo mejor la experiencia de la vida le va a ayudar a transformar esos aprendizajes, pero lo ideal es que desde chiquito o desde chiquita desarrolle estas habilidades o desarrolle una personalidad altamente segura, con altas capacidades, habilidades y destrezas que le permitan poder tener una vida plena y placentera, ¿no? Beneficios del estilo de crianza positivo es tener seguridad emocional, autonomía, empatía y conductas más cooperativas, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se dan los límites con amor? Aquí tenemos unos principios que se proponen para poner límites desde la crianza positiva, ¿vale? 1, tienes que ser claro y consistente, ¿ok? Por ejemplo, después de jugar, guardamos los juguetes. Si el menor empieza con que no, lo acompañamos, ¿no? Puedes llorar, puedes hacer rabietas, pero vamos a guardar los juguetes. También tenemos validación de la emoción antes de corregir, ¿vale? Antes de regañar, o bueno, la corrección no es necesariamente un regaño, pero pues normalmente lo identificamos así, ¿no? Entonces entiendo que no quieras dormir, pero tu cuerpo necesita descansar, ¿sí? Entiendo que no te quieres bañar, pero la higiene es parte de tu bienestar. Entiendo que no quieres guardar los juguetes, pero mantener ordenado el lugar es parte de tu bienestar, de que puedas tener un orden, de que no te vayas a tropezar. Puedes hablarle de las consecuencias, ¿vale? Entonces ofrece opciones también. ¿Quieres cepillarte los dientes antes o después del cuento? Si ya te diste cuenta, valga la redundancia, si ya te fijaste que tu menor después de cierta actividad ya no quiere hacer nada, y es una actividad que es para él placentera, pues es antes de, nos lavamos los dientes y entonces vamos a leer el cuento, o después de lavarte los dientes, vamos, te arropo para que te duermas, o te canto una melodía, o no sé, lo que le pongan previo a dormir. Sí. Refuerza lo positivo. Recuerda que el uso del castigo se recomienda lo menos posible, porque los castigos nos quitan conductas incluso esperables o deseables en los menores, ¿no? Entonces, refuerza lo positivo. Gracias por recoger tus juguetes. Eso muestra que eres una persona responsable. Vale. Gracias por hacer tu tarea. Gracias por bañarte. Eso
te hace sentir mejor, más limpio. Y bueno, recuerda que los límites no son castigos, son actos de amor que enseñan a vivir en armonía. ¿Vale? Y entonces, ya que entendimos lo que es los límites, la crianza positiva, los estilos de crianza, me gustaría que te hicieras estas preguntas. Si quieres, nuevamente, tómale un screenshot a estas preguntas. ¿Qué cualidades te gustaría fortalecer en ti, ya que pudiste ver a grandes rasgos cuál es el estilo de crianza que estás brindándole a tu hijo y qué cosas podrías mejorar o cuál es el área a mejorar en cuanto a tu crianza? ¿Qué te gustaría cambiar en la dinámica con tu hijo a partir de ya? ¿Qué harías diferente la próxima vez que tu hijo tenga una rabieta o te rete o te desobedezca? Sería muy bueno que tengas como muy prevenido ese aspecto para que cuando te tome de sorpresa o en una situación de estrés no reacciones de forma pues a lo mejor violenta, ¿no? Sino puedas responder ante esa situación o ante ese conflicto de forma más asertiva, ¿no? Y sea una respuesta que a ti te haga sentir bien y que no genere un conflicto más allá del conflicto que ya se estaba iniciando, más bien que se desarrolle una nueva comunicación, ¿no? ¿Qué tipo de ambiente emocional quieres construir en tu hogar? ¿Qué compromisos pequeños puedes asumir esta semana para acercarte a esa crianza positiva que deseas? Bueno, si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo toda la atención. Si tienes alguna duda, por favor háznoslo saber. Si no te gustaría escribirlo aquí, nos puedes escribir por privado y créeme que buscaremos la manera de hacer algún tema sobre esa duda que nos puedas transmitir, ¿no? Por favor, síguenos en Facebook, compártenos para que si conoces a alguien que necesite trabajar con este estilo de crianza y bueno, ya puedes decirme, ya identifiqué cuáles son las áreas de oportunidad para trabajar, pero no sé cómo. Yo te recomendaría ampliamente que asistas con un psicólogo, un terapeuta de conducta que te pueda dar las herramientas específicas para tu situación, que tú puedas desarrollar habilidades parentales, que puedas entender un poquito más a tu menor para poder llevar ese estilo de crianza positivo y puedas detectar o identificar en qué momento marco un límite, en qué momento refuerzo una conducta y que no sea al revés, ¿no? Porque a veces reforzamos conductas que realmente no quisiéramos, ¿no? Como aquel niño en el súper que hace rabietas y para no pasar la vergüenza le damos lo que está pidiendo y sin querer ya hemos reforzado o facilitado algo a un menor a través de una conducta no deseable, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. El psicólogo también te puede dar esas herramientas y créeme, va a ser bastante más relajado para ti o para tu pareja o para tu familia en general, ¿no? Entonces comparte, escríbenos. Gracias por tu atención. De verdad, nos vemos hasta la próxima.